Qué bueno que es poder reunirnos para estudiar la palabra, para, para conocer un poquito los recursos que tenemos como hijos e hijas de Dios. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Pablo, ¿puede orar? Amén. Padre Santo, agradecemos este tiempo, Señor, en que vos convocás, Señor, ese tiempo en que podamos venir, Señor, delante de tu presencia, escuchar tu palabra, Señor, a descubrir más de vos, Padre Santo. Aleluya. Pedimos, Señor, que la palabra impartida sea del centro de tu corazón, Oh, Señor, sí, que hablemos Señor. vos por medio de mi hermano, Señor, y que sea un tiempo de edificación para cada uno de los que estamos acá, de los que están conectados por internet, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitís, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema de este seminario se llama los dones espirituales. La idea es trabajar 4 martes, invertir 4 martes en poder aprender acerca de los dones. Hay un mandato bíblico en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, que dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. ¿Sí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, dice el apóstol Pablo. Y le está escribiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía muchas cosas buenas y muchas cosas mal manejadas. Una iglesia que abundaba en manifestaciones de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo le da este mandato y le dice, no quiero que ignoren, que no sepan acerca de los dones, que eran un poquito desordenados con el uso de los dones. Entonces le da esa instrucción. Y una buena cantidad de capítulos de Corintios invierte el apóstol Pablo para explicar y enseñar acerca de los dones. Bueno, se lo escribió a ellos y pasa a formar parte de la Biblia y por eso pasa a ser palabra de Dios para nosotros hoy. Bien, entonces, teniendo en cuenta 1 Corintios 12:1, podemos tener la certeza de que hay un mandato bíblico, ¿sí? Un mandato bíblico de aprender acerca de los dones espirituales. O sea, no podemos decir, bueno, sí, me interesa, no me interesa. Este tema, me interesaba el de finanzas que dio antes el pastor. Este de los dones no paso. Pero dice la palabra, es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico aprender acerca de los dones. Porque si yo voy a definir lo que son los dones, por decirlo con una palabra, los dones son herramientas. Entonces, Dios quiere que nosotros le sirvamos, que trabajemos, ¿sí? Y nos da herramientas. Entonces, obviamente uno no puede mantenerse ignorante acerca de la... Imagínese que uno trabaja en una fábrica y hay una cierta cantidad de herramientas y le dicen el patrón le dice anda y clava estos clavos, ¿sí? Y bueno, y como uno no sabe a dónde están los martillos, empieza a clavar los clavos con una pinza, con algún elemento contundente y que con el riesgo correspondiente de hacerlo mal, doblan los clavos y todo lo demás. Entonces, uno no puede ser, sobre todo en algo que es tan serio como el servicio a Dios, mantenerse en la ignorancia acerca de los dones, las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque el plan de Dios ha sido que cada uno tuviera mínimamente un don. Por lo menos un don. Cada uno de los que estamos acá, de los que están siguiéndonos por la transmisión y los creyentes que no nos están siguiendo, pero la realidad es que cada uno tiene por lo menos un don. De enseguida vamos a ver unos cuantos textos bíblicos para corroborar lo que estoy diciendo, pero no estoy tocando de oído, sino todo con base bíblica. Pero sigamos. Debemos entender que la Iglesia es una institución con una doble naturaleza. Es humana y divina. Ya nosotros acá
somos un grupo de personas y somos el elemento humano de la iglesia. Pero hay un elemento divino, un elemento sobrenatural en la iglesia y por eso somos distintos de un club de barrio. Somos diferentes del centro vecinal, porque está ese elemento sobrenatural que es el Espíritu Santo operando en la iglesia a través de los dones. Porque el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero a Dios se le ocurrió que la manera de operar Dios, de moverse el Espíritu, sea por medio nuestro. Y por eso nos ha dado dones. Entonces, por eso puede suceder que por ahí somos muy humanos en las cosas que hacemos y en la forma como reaccionamos, etcétera, etcétera. Y por ahí somos prácticamente celestiales. Y dice, uy, ¿cómo? Me habló y sentí que era Dios hablándome. Y dice, y nos ha pasado. Y uno se queda, ¿fui yo el que dije eso? Y ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo operando por medio de nosotros. Entonces, la iglesia tiene estos dos elementos, el humano y el divino. Nosotros ponemos la parte humana y el Espíritu Santo es el que pone, es la parte divina de la iglesia, pero se mueve por medio de los dones, se mueve a través de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene un don. Porque el Espíritu Santo y los dones no operan en el vacío. No andan por el aire así como un virus, no. Operan a través de los hijos de Dios. Bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, vamos a ver qué son los dones. ¿Qué son los dones espirituales? Cuando hablamos de dones espirituales, cuando el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, vamos a empezar antes que nada definiendo los dones. La palabra don es la traducción de la palabra o del vocablo griego carisma o charisma o carisma, es la misma palabra. Depende de quién la pronuncie, es así. Y que significa regalo de la gracia de Dios. Entonces, para simplificar, un don es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. Entonces, eso es el don. ¿Sí? Alguien puede decir, yo tengo un don para la música, yo tengo un don para hacer... No, pero yo estoy hablando particularmente de los dones espirituales. Son regalos que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿sí?, para que la iglesia funcione como debe funcionar. El don es una capacidad sobrenatural, ¿sí? O sea, de pronto, imagínense que alguien tiene el don de lenguas, en realidad utilizamos la palabra lenguas porque es una manera de definir idiomas, ¿sí? Es una persona que habla un idioma, puede ser celestial o puede ser humano, pero lo real es que el don de lenguas es una capacidad sobrenatural, es un idioma no aprendido. Si yo estoy 8 años estudiando inglés, no puedo decir que yo hablo en lenguas en inglés. No, es un idioma no aprendido, es el Espíritu Santo obrando a través mío. No se preocupen que no estudié ni 8 años, de hecho mi inglés es bastante regular. Estudié 6 años de francés, pero no me digan cómo me llamo porque no sé ni preguntar el nombre en francés. Entonces, lo cierto es que es una capacidad sobrenatural, es algo no aprendido, es algo sobrenatural. O sea, no se trata, por ejemplo, hay dones que son de revelación. O sea, tengo un conocimiento. Yo veo al hermano y sé algo de él. Entonces yo, eso que sé, si es por medio del don, es algo sobrenatural. No es algo que me lo contaron en la puerta, sí, viene aquel hermano, me chusmearon, entonces el Señor me dijo que eso no es el don, eso es carne. Y es sumamente desagradable para Dios, porque para eso nos da los dones, para que operemos con los dones,
para que nos movamos de manera sobrenatural. No solamente en el culto, sino en todos los ámbitos de la vida. Porque tenemos una ciudadanía que es celestial, o sea, sobrenatural. Entonces, la definición de don es una capacidad sobrenatural, es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión, ¿sí? En la conversión, a partir de que nos convertimos, nosotros ya tenemos por lo menos un don para ministrar, y para que no sea complicado, la palabra ministrar es servir, es un servicio espiritual, ¿sí? Servicio espiritual, pero para ministrar o para servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Porque servir uno puede servir sin dones, pero ministrar, que es algo espiritual, tiene que uno operar a través de los dones. A medida que vayamos avanzando, se nos va a ir ampliando la mente, vamos a ir... Primero, para poder entender bien qué son los dones, veamos lo que no son los dones. No son los dones el fruto del Espíritu, ¿sí? Son bien conocidos los frutos del Espíritu, están mencionados en Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: muchachos, anden en el Espíritu. Dejen que el Espíritu trabaje en sus vidas, ¿sí? Como un agricultor, como alguien que tiene un vivero, que trabaja ahí con las plantitas y que eso dé fruto. Entonces el Espíritu produce fruto en el creyente que lo deja trabajar. Porque hay algunos que plantean que son media ariscas y dicen, no, yo eso no. Entonces, el fruto del Espíritu definido en Gálatas es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y veníamos para acá, me pasó algo medio cómico, pero veníamos para acá y tuve y claro, ahí cerca de casa hay unas canchitas y se ve que era campeonato o algo, pero había un montón de autos y venía un colectivo de frente, yo me pongo bien al costado para que pueda pasar el colectivo y atrás venían otro montón de autos, pero claro, yo al ponerme al costadito que me paré y después seguí cuando pasa el colectivo yo sigo, pero todos los demás siguieron. Dice, nos respetan que uno estuvo parado ahí. Entonces, y le digo a mi esposa, menos mal que voy a dar un taller de dones y no de fruta. Porque medio que se me sale la cadena ahí. Es el amor, gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Esos son los aspectos del fruto. Y eso se va creciendo a medida que uno va dejando que el Espíritu Santo obre en uno. De hecho, cuando uno es creyente y va creciendo como Dios lo dispuso, ese fruto tiene que ser más evidente. Si yo me convertí y era muy enojón, ¿sí? No tenía nada de paciencia, y pasaron 10 años y sigo siendo igual de impaciente, obviamente no estoy dejando que el Espíritu trabaje en mí para que produzca el fruto, ¿no? Para que sea más paciente. El fruto entonces es una cosa y el don es otra, es diferente. El don es un regalo, ¿sí? Un fruto es algo que va creciendo. Imagínense que el don, al ser un regalo, uno lo recibe completito, completo. Entonces, no crece el don. Lo que sí uno puede perfeccionar es el uso del don, como una herramienta. Es decir, yo tengo una herramienta, más la uso, más práctica tengo y la uso mejor. Pero no es que la herramienta pase a ser mejor. Porque a veces nos comparamos, tenemos la mala costumbre de compararnos y miramos a uno y miramos a otro y pensamos que él tiene el mismo don que yo, pero él se lo dieron con insignia y a mí me lo dieron con gas, con GNC me lo dieron. Entonces, no, el tema es que tiene que ver
con el uso, ¿sí? Porque como una herramienta, como todas las herramientas, si uno no las usa, se oxida. Yo te agarré una llave inglesa en casa, nada, tan poco uso ha tenido que la ruedita con la cual se agranda y se achica la llave, estaba oxidada, estaba pegada y no se abría ni se cerraba. Entonces solamente funcionaba con tuercas del tamaño en que había quedado, ¿no? Y pasa eso con los dones, si no los usamos, se oxidan. Entonces, bien, tampoco son los dones los talentos naturales, ¿sí? Porque el don nosotros lo recibimos cuando nos convertimos, es un regalo que uno recibe cuando se convierte, y el talento natural viene de nacimiento. Tipo, canta bien, claro, hay que disciplinarse, alguien puede tener talento para la música, las chicas tienen talento acá para la danza. Bien, entonces, son talentos naturales que normalmente vienen de nacimiento, ¿sí? Y hay que trabajarlo y pulirlo y demanda también responsabilidad. Ok. Bueno, estas dos cositas para decir lo que no son los dones y vamos a hablar acerca del propósito de los dones. Propósito de los dones, yo acá he encontrado 4 propósitos. ¿Para qué Dios ha dado dones a la iglesia? En primer lugar, es para el beneficio de todos en la iglesia. ¿Sí? La iglesia es un cuerpo, cada miembro tiene por lo menos un don, entonces Dios espera que uno lo use el don para el beneficio de todos, no para mí. Por ejemplo, que yo tengo don de sanidades, entonces voy y oro por la gente y para mi beneficio, voy y oro por alguien para que se sane y le cobro. Eso es un pasaje al infierno asegurado. Entonces es para el beneficio de todos. Es un regalo que Dios me da, es algo para lo cual no tengo mérito, porque es un regalo de la gracia. La gracia implica que no hay mérito. Entonces a veces los creyentes cometen el error de tener admiración y aprecio por cierto predicador, por cierto maestro, por personas que recibieron uno o más regalos de la gracia, y bueno, entonces son predicadores reconocidos y todo lo demás. Entonces, qué bárbaro, cómo predicó esto. Y es simplemente personas que están usando bien el don que Dios le ha dado. Es un regalo de la gracia, no hay mérito, no hay mérito. Para otras cosas sí, hay mérito. Y uno tiene que admirar al cristiano que recibe un don, sea el don que sea, y lo usa bien. Y ya muy bien de los distintos dones, independientemente de que lo use en un servicio visible o en un servicio en que no me ve nadie. Hace un momento ahí en el chat del YouTube escribía al pastor Germán, gloria a Dios por los muchachos de multimedia, muchachos y chicas, ¿sí? De multimedia y por los del sonido, ¿sí? Porque ya estábamos por largar y faltan unos par de detallitos. Entonces, a veces son personas que no se ven, pero están sirviendo para el beneficio de todos. Un trabajo invisible y nos beneficiamos los que estamos acá y los que están siguiendo la transmisión. Son todos beneficiados. Hay un texto bíblico ahí, 1 Corintios 12:7, que dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Para provecho, otra traducción es que dice para beneficio de todo. Cada uno, fíjese que dice, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para beneficio de todo. O sea que cada creyente puede ser utilizado por el Espíritu para beneficiar al resto de la iglesia.
El segundo propósito a considerar es que los dones son para edificación y fortalecimiento de todos. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces el apóstol Pablo, les recuerdo que en Corinto tenían había muchas manifestaciones de los dones y aparentemente los cultos eran bastante desordenados. Entonces, muchachos, cuando ustedes se reúnen, si alguien trae un salmo, si alguien habla en lengua, si alguien tiene una revelación, pero todo que sea para la edificación, ¿sí? Que sea para edificación de todos. Efesios 4:12, el libro de Efesios en el capítulo 4 también habla sobre los dones y dice que los dones fueron dados para perfeccionar a los santos. El versículo 11 de Efesios 4:11, dice, y él mismo, cuando habla del mismo, está hablando de Jesús, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, dice el versículo 12, de perfeccionar a los santos. Entonces Dios puso dones en determinados hermanos, determinados miembros de la congregación para perfeccionar a los santos. Y esto de perfeccionar tiene que ver con el crecimiento, ¿sí? Perfeccionar tiene que ver con la madurez. Los dones han sido puestos en la iglesia para que nosotros y el resto maduren, puedan madurar. Otro propósito de los dones es que los dones han sido dados con el propósito de capacitar al creyente para realizar un ministerio particular en la iglesia. ¿Sí? Este es el tercer propósito. 1 Corintios 12, 18, que dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Él ha puesto los dones, los miembros en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, la iglesia es representada en la Biblia como un cuerpo, en la cual la cabeza es Jesús y nosotros somos miembros. La palabra miembro, somos miembros de la iglesia, está ligado con esto, de que somos como un miembro del cuerpo, ¿sí? Una mano, un pie, un ojo, un oído, bueno, un miembro del cuerpo. Entonces, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, a Dios se le ocurrió que uno fuera ojo y otro oreja. Entonces, a veces uno reniega y dice, oye, pastor, ¿por qué? ¿Por qué siempre Él y yo no? Y bueno, porque Él es ojo y vos sos oreja. O sea, somos distintos, tenemos distintas funciones porque podemos tener distintos dones. Y gracias a Dios por eso, de que la iglesia no es una iglesia de miembros talla única, que todos nos tenemos que poner la misma ropa, que todos tenemos que hacer las mismas cosas en la iglesia, y las hay. Hay iglesias que todos tienen que ser líderes de célula. Yo no, pero yo tengo carga por los niños, pero tenés que ser líder de célula. Entonces, todo como si todos tuviéramos el mismo talla. Hay algunos que son XL, otros que son S y distintos géneros también, diferentes. Entonces, no somos todos iguales. Dios ha dado distintos dones porque somos
diferentes y tenemos diferentes funciones. ¿Se entiende? Bien. Y el cuarto propósito a considerar, que los dones, el propósito es glorificar a Dios. Nunca la manifestación del Espíritu tiene que ser para darle gloria al hombre. ¿Sí? Son dados con el propósito de glorificar a Dios y no a los hombres que lo usan. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu, ahí hacemos unos puntos suspensivos, y dice, Él me glorificará. Entonces, y el Espíritu vino. Esto lo dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. El Espíritu vino, el Espíritu está en nosotros, y Él opera a través nuestro por medio de los dones. Pero no es la idea de que nos movamos con los dones para gloria propia. Y tiene que ser la gloria para Dios. ¿Sí? La gloria tiene que ser para Dios. Si yo enseño bien, yo no me puedo gloriar de eso, porque Dios me dio dones para enseñar. Y los dones son regalos. ¿Se entiende? Está bien, ayuda el tener experiencia, ayuda el estudio y todo lo demás, pero si no fuera por los dones, estaría manifestándome ahí con los maestros pidiendo aumento. ¿Sí? Pero en la iglesia, si no solamente hay que tener talento natural para enseñar, sino que hay que tener dones para enseñar. Entonces, por la gracia de Dios, podemos servir a Dios con este talento, con este don, mejor dicho. Ok. El origen de los dones, ¿de dónde vienen los dones? Si alguien tiene una pregunta, no me molestan las preguntas. ¿Sí? Incluso había contratado a una secretaria para que si alguien tenía dudas en el YouTube, que lo pusiera en el chat y me la iba a leer, pero mi secretaria está ocupada por nosotros. Así que, bueno, los hermanos de YouTube, yo no lo puedo leer a las preguntas. Trataremos de organizarlo para la próxima vez. Si tienen preguntas, o me pueden preguntar el domingo, yo no tengo problema. No me molesta, porque lo que recibí de gracia lo doy. Pero acá, los que están presencial, no tengo problema en que pregunten. Bien. Los dones provienen de Dios. No hay mayor ciencia en esto. 1 Corintios 12, del 4 al 6, acá son 3 versículos en los cuales claramente nos enseñan que los dones provienen de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿No? Habla de diferentes formas en que el Espíritu puede proceder, por medio de los dones, por medio del servicio, servicio espiritual, actividades, ¿sí? Pero fíjese, ahí está marcado en rojo, dice, pero el Espíritu, el Señor y Dios. ¿Sí? Si los dones nosotros los recibimos de parte de Dios, provienen de Dios. Este origen divino, por este origen divino, me gusta esta frase, pues la quiero leer literalmente, por este origen divino los dones son inmejorables. Quiere decir que no se pueden mejorar. No es que otro tiene un don más, un modelo más nuevo. No, son inmejorables. Lo que sí se puede mejorar es el ejercicio de ellos, ¿sí? La manera en que lo uso. Tiene que ver también con la práctica.
¿no? Uno también agarra un cuchillo por primera vez y le da... Pero después uno aprende a cortar, ¿sí? Uno mira a veces los carniceros con cierta admiración, como cortan los bifes tan finos, pero estoy seguro que en un primer tiempo no era así. Y ellos utilizan una herramienta que es el cuchillo, la cuchilla, y van cortando, ¿sí? Y lo que el cuchillo puedo agarrarlo yo, puede agarrarlo un carnicero con experiencia, y el resultado puede ser totalmente distinto. La diferencia la produce la práctica, el ejercicio. Personas que diariamente están utilizando esa herramienta, entonces el resultado es distinto. La mayordomía que el creyente ejerce sobre ello, ¿no? Recordemos eso, la palabra mayordomía, y está ligado con el seminario anterior, porque el pastor hablaba de mayordomía, si bien hablaba particularmente de las finanzas, pero sí un principio fundamental en las finanzas es la mayordomía, o sea, la administración, la idea de que no soy dueño de lo que tengo, lo uso para el beneficio del dueño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo cierta cantidad de dinero, entonces el dinero no es mío, es de Dios. Todas las cosas son de Dios. Entonces lo utilizo para la gloria de Dios y un día voy a rendir cuenta a Dios de cómo usé el dinero. Lo mismo pasa con los dones. Un día le voy a tener que rendir cuenta a Dios, los recibí de gracia, un regalo, sin mérito. Recibo los dones, los utilizo para la gloria de Dios y un día voy a dar cuenta a Dios de cómo utilicé el don o los dones que Dios me dio. No, y sí, pero ¿y por qué no? Y después cuando yo me presente ahí me va a decir, ¿pero qué pasó ahí? No, lo que pasa es que estaba en competencia con el otro. El otro tenía los mismos dones que yo y no puede ser así, ¿no? Entonces, cosas que no deberían suceder, pero a veces tristemente suceden. Entonces, lo importante es que uno entienda que es responsable delante de Dios del uso de los dones. Sí. ¿Los ministerios pueden que sean por tiempo determinado? Porque el ministerio es como el don para toda la... Bien, repito la pregunta por los que no oyeron, ¿no? Preguntan acá si los ministerios pueden ser por tiempo determinado o son como los dones para siempre. Es que van juntos, o sea, los dones son para el ministerio, ¿sí? Entonces, los dones siguen activos en uno, aunque el ministerio, buena pregunta, che. No, yo creo que el ministerio no se pierde, entiendo que Dios puede en otras circunstancias tenerlo en cuenta para el ministerio que he realizado durante algún tiempo, digo, bueno, ya me retiro, etcétera, etcétera, y volver a necesitarme en un ministerio, ¿sí? Yo creo que el ministerio, si le sacamos el elemento místico, es servicio, ¿sí? Es servicio. Pensemos, el evangelista, ¿sí? Un evangelista es la persona que que ha recibido una capacitación, una capacidad sobrenatural para hablar a otros de Cristo. Entonces, una persona que de pronto está hablando, va a la verdulería y dice, uy, qué caro que está el tomate, y hablando del tomate pasa a la cebolla y después termina hablando de Cristo, así como con un tubo. Entonces, el evangelista no es simplemente el que predica con un micrófono, porque es para ganar almas. Entonces, hace varios años atrás vino un norteamericano. Yo estudié en el Instituto Bíblico Mediterráneo. El director en ese tiempo era un misionero, Boy Brook. Entonces,
muy relacionado, muy conectado. Entonces, había un pastor en Estados Unidos que quería hacer un congreso y quería invitar a algunos predicadores de acá de Argentina. Entonces vino a Argentina, se contactó con Boy Brook para que le fuera de intérprete, aprovechando los contactos que él tenía. Entonces quería invitar a Anacondia y a Freis y a algunos de esos. Entonces fueron a Anacondia, fueron a la casa, le invitó, hicieron toda la agenda. Entonces Anacondia le dice, y ya Anacondia había predicado en todos lados, ¿no? Cientos y a miles de personas. Entonces dice, yo ahora me voy para la iglesia. No sé qué van a hacer ustedes, ¿me quieren acompañar? Sí, cómo no. Entonces fueron, los tres, tomaron un taxi los tres. Y bueno, Anacondia vivía apartado de la iglesia, se congregaba, supongo que se congrega en la misma iglesia, en la iglesia del Puente, el Pastor Ibarra, y en Quilmes. Toman el taxi y siendo anfitrión de Boy Brook, que era el director del Instituto Bíblico, este hombre que había venido especialmente para invitarlo, no sé el nombre, desde Estados Unidos, especialmente. ¿Y qué hizo Anacondia? La picardía que se le ocurrió a Anacondia. Ponerse a predicarle al taxista. Cuando está el don más allá de la multitud, porque es una capacidad para... Y yo creo que Anacondia está bastante retirado, ¿sí? Teniendo el ministerio, ya están los hijos y bueno, tiene un equipo importante, pero aunque él se retire, él va a seguir funcionando como evangelista, en un taxi, en el súper, en el taller mecánico. Es que el ministerio es servicio. Y si él le predica al taxista, está ministrando. Es más allá del ministerio público, eso. Ministerio es servicio. Puedo dejar de tener un ministerio público, gracias, ma. Puedo dejar de tener un ministerio público, pero sigo sirviendo en diferentes ámbitos, ¿sí? Bien. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo de forma soberana. Estamos hablando de la distribución de los dones. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo de forma soberana, en criollo, como al Espíritu se le da la gana. ¿Por qué no me da a mí? Porque no se me dio la gana. Entonces, Dios no es maleducado, no nos va a hablar así, pero es la realidad, porque es soberano. Él tiene más conocimiento que nosotros de cómo puede desarrollarse el plan de Dios, su voluntad, de una manera más perfecta. Entonces, en su sabiduría y soberanamente, Él reparte como a Él mejor le parece. Porque a veces uno tiene, ya lo dijo cuando David fue ungido, ¿sí? Había otros hermanos de David que tenían más cualidades, que eran mayores, que estaban más formados físicamente, etcétera, etcétera, pero Dios escogió a David. Entonces, porque dice que Dios no ve lo que ve el hombre, ¿sí? Sino que Dios ve el corazón. Entonces nosotros podemos tener nuestros criterios, ¿sí? Esta es la persona apropiada, porque tiene estudio, porque tiene esto, porque tiene plata, los criterios humanos que uno puede tener. Bien, entonces a veces esos criterios humanos chocan con esta soberanía del Espíritu Santo. Él reparte como Él quiere. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está claro en 1 Corintios 12:11 que Él reparte como Él quiere.
Los dones son repartidos a todos los creyentes. Esto quiere decir que cada creyente tiene por lo menos un don. En Corintios 12 se ve ahí que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo repartiendo a cada uno. ¿Sí? Este versículo es poderoso, ¿no? Pues dice, el Espíritu reparte como Él quiere, soberano. Por otro lado, a cada uno. O sea, que cada uno de nosotros tenemos que tener la certeza que tenemos por lo menos un don. Y algunos dicen, yo tengo un don, ni enterado es. Pero sí, dice la palabra que tenemos por lo menos un don. Y en particular, quiere decir, no así que a la mancha ancha y dice, todos evangelistas, no. Entonces, en particular, así como Dios nos vio a cada uno de nosotros, en el lugar en que estábamos, nos consideró individualmente, en particular o individualmente, Él nos da un don sabiendo, conociéndonos aún mucho más que nosotros mismos. Entonces, por eso es que dice, este va a fluir con un don de misericordia tremendo. ¿Sí? Entonces, ahí, don de misericordia. Entonces, los dones son repartidos, eso ya lo dije. Primera de Pedro 4:10, no está escrito ahí, pero dice algo, lo parafraseo como me viene a la mente, como me lo recuerdo. Lo tenía en el celular, a ver si lo tengo todavía. Justo lo estaba leyendo antes. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Clarísimo, ¿no? Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Eso de traducción es la nueva traducción viviente. La Reina Valera es levemente diferente, pero dice lo mismo, ¿no? Cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministra a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Dice Reina Valera, pero acá me gusta esta, la NTV, la nueva traducción viviente, está bien clarito, ¿no? Todos tenemos por lo menos un don y ese don nos fue dado para usarlo bien, para servir los unos a los otros. Un creyente puede tener varios dones también. Puede tener más de un don. A veces mencionamos el caso de Anacondia, y es normal, hay muchos evangelistas que tienen es como un combo, una cosa, no sé cómo lo hará el Espíritu, pero es muy normal ver un evangelista que tiene don para el evangelismo, o sea, para predicarles a otros de Cristo, mensaje de salvación, y dones de sanidad. Entonces, es como un combo, o sea, y Jesús, por ejemplo, uno ve en Jesús que muchas veces le hacía sanidades y predicaba. Sanaba y predicaba y sanaba. Entonces, bueno, Jesús es nuestro modelo, pero también Dios sigue obrando de esa manera por medio del Espíritu. Entonces, el caso que claramente vemos en el caso de Anacondia, que lo mencioné hace un momento, que él tiene por lo menos el de evangelismo y el de se llama y sanidades, dones de sanidades. Muy bien. Por lo menos uno, todos tenemos por lo menos uno, pero puede ser que Dios se le ocurra que darnos más de uno. Lo que tiene que quedarnos claro es que ningún creyente tiene todos los dones. Eso es cuando yo me convertí había un predicador muy reconocido, no lo voy a mencionar porque no viene el caso, era un buen predicador, pero sus seguidores, sus devotos, decían que él tenía todos los dones. Pero es contraria a la idea del cuerpo, o sea, porque es un miembro que funciona como mano, funciona como pie, funciona como ojo, funciona como boca. Es una contradicción. ¿Para qué hay un cuerpo si hay una persona que tiene todos los dones? Entonces es poco posible. 1 Corintios 12, 29, 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
¿sí? Son preguntas retóricas que espera una respuesta negativa a cada una de estas preguntas. Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pero la respuesta que el apóstol Pablo está esperando, no. Entonces, hay diferentes dones y han sido repartidos. Aunque el creyente puede pedir algún don espiritual, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien soberanamente lo da o no. O sea, yo puedo pedirle a Dios que me dé un don. Dice, creo que es 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, buscad o procurad los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Pero cuando dice de buscar, está hablando de que yo puedo pedir un don, ¿sí? Que yo puedo pedir un don. Las cartas, sobre todo las cartas que están en la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios, que la escribe Pablo a los Corintios, son ocasionales, ¿sí? No es que Pablo quiso escribir, bueno, tema 1, tema 2, tema 3. No, Pablo normalmente lo que hacía con las cartas era tapar huecos. Entonces, en esta iglesia tienen problema de divisiones. Entonces el apóstol Pablo le escribía sobre las divisiones. ¿Cómo puede ser, muchachos, que ustedes estén diciendo, no, yo soy seguidor de Pablo, que yo soy seguidor de Pedro, no, que yo soy seguidor de Cristo? No, y están todos divididos. Y eso no es el plan de Dios. Entonces, ¿por qué habla Pablo de eso? Porque eso era lo que estaba pasando. Entonces había ahí como, aparentemente, parece que había mucho alboroto en los cultos, mucha lengua, mucho. Entonces el apóstol Pablo dice, muchachos, y luego todo el capítulo 14, estoy mencionando el versículo 1, pero todo el capítulo 14 habla del don de lengua y del don de profecía. Entonces, procuren los dones mejores, sobre todo que profetizáis. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los dones mejores? La respuesta es, los dones mejores no es el de profecía necesariamente. Son los dones que más hacen falta. Son los dones que más hacen falta. Entonces, si estoy en la congregación y hay una carencia, una administración espiritual que no se está dando, probablemente es porque no está ese don, o alguien lo tiene pero no lo activa. Porque Dios no va a decir, no va a mandar a la iglesia los dones, pero esta iglesia me gusta más, aquella me gusta, y a estos les mando todos los dones y a estos no. Porque la idea de Dios es que en una congregación, una iglesia local, estén todos los dones y que estén activos. Entonces, que el Espíritu se pueda fluir, pueda manifestarse por medio de diferentes creyentes. Pero a veces sucede que hay personas que no usan bien, no lo dejan que se oxide, como hace un momento ilustraba, y se lo dejan guardada la herramienta. Entonces está esa carencia, ¿no? Entonces, si Dios, por ejemplo, uno puede ver una necesidad, ¿sí? Y Dios le pone la carga por las misiones, por hacer una labor misionera. Entonces, bueno, tiene que pedirle a Dios, puede pedirle a Dios dones para poder realizar, o herramientas para poder hacer la labor misionera de una manera más eficaz. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo pedir don, puedo pedir algún don, pero no nos olvidemos que el Espíritu hace como Él quiere, ¿sí? Él me lo puede dar o puede que no me lo dé. ¿Cuándo recibimos los... ¿Me fui para atrás? No, está bien. ¿Cuándo recibimos los dones? Yo considero 3 instancias en las cuales podemos recibir dones, ¿sí? Todos recibimos por lo menos uno en la conversión. Cuando nos convertimos, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús, o sea, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vino el Espíritu a mostrar en nosotros, y entonces allí
recibimos por lo menos un don, la conversión. Sin el don del Espíritu estaríamos incapacitados para el servicio, porque Dios quiere que apenas nos convirtamos ya empecemos a servir. ¿Sí? Y es de suponer que lo poseemos desde el momento en que llegamos a pertenecer al cuerpo. En otras palabras, en el momento de nuestra conversión. Entonces, lo lógico es que recibimos el don cuando nos convertimos. Después, me considero, puede Dios darnos algún don más, ¿sí? Cuando somos apartados para un servicio en particular. Hace unas semanas atrás, ahora ya no, pero hace unas semanas atrás a la iglesia, acá en la iglesia y por medio de las redes, se nos instaba, se nos animaba a trabajar con los niños, ¿sí? Y algunos pueden haber dicho, no, los niños no son lo mío. Entonces, el pastor te ve y dice, ¿te gustaría trabajar con los niños? Y no sé, qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, entonces, de pronto sos desafiado a servir en un área que tal vez antes no lo hiciste y ahí Dios puede darte dones para operar particularmente en esa área. Yo entendía que mi lugar en el cuerpo era la enseñanza, ¿sí? Me casé con mi esposa, maravillosa esposa, que ella tiene y siempre tuvo una carga por los chicos de la calle, etcétera, etcétera, porque ella se crió en un hogar de niños. Entonces, yo tuve otra formación, otra crianza, entonces no tenía esa carga, ¿sí? Entonces, sucede que con el tiempo, de pronto Dios nos presenta un desafío de ser familia de acogimiento, ¿sí? Y a veces, bueno, nosotros siempre invitamos a los hermanos a ser familia de acogimiento, que una manera es servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero podemos servir a Dios en eso, con familia de acogimiento, o podemos servir a Dios con familia de acogimiento de una manera más efectiva, utilizando dones. Puedo pedirle dones para hacer. Entonces Dios me dio un don más. Yo siempre serví a Dios en la enseñanza, así que tenía dos para la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, pero con el tiempo, cuando empezamos a desarrollar este ministerio de la familia de acogimiento, Dios me da el don de misericordia, ¿sí? Y empiezan a dolerme cosas que antes tal vez no me dolían. Y la misericordia es eso, es poner el corazón en la miseria ajena. Pero ya en las siguientes clases, ahora yo estoy dando características generales, después vamos a ir viendo 18 o 19, un listado de 18 o 19 dones que los vamos a ir explicando cada uno. Eso nos va a tomar 4 martes. Ya le estoy robando un martes. Entonces, y la tercera posibilidad para recibir dones es cuando los pedimos, pero normalmente tenemos que ver, considerando eso, ¿no? Pedir los dones mejores. ¿Y cuáles son los que hacen falta? Señor, hay una necesidad acá, yo estoy dispuesto, heme aquí, Señor, úsame a mí, ¿sí? Pero dame las herramientas, dame los dones. Entonces, y a veces nos pasa con el tema de la familia de acogimiento, que dicen, uy, ¿ustedes cómo hacen? Y el Espíritu Santo, y es cierto, a veces parece que hacemos agua por todos lados, pero bueno, es con la ayuda del Espíritu uno puede lograr estas cosas. Ahí hay un par de textos bíblicos, bueno, 1 Corintios capítulo 14, 1, lo menciona hace un momento, dice pedir los dones mejores, y Dios nos lo va a dar según la voluntad del Espíritu. Porque a veces uno puede pedir, pero por competencia, ¿no? Uy, Señor, ver a un predicador o tener a alguien y decir, yo quiero ser como ese, Señor, dame don de profecía, si yo puedo ser como... Y Él nos lo va a dar según su voluntad, soberanamente, Él reparte como Él quiere.
no porque a mí se me encapricha de cómo veo cómo la gente aprecia y respeta al profeta. Señor, dame profecía, si yo puedo también. No, esa no es la motivación. ¿Sí? Recordemos que el propósito de los dones es glorificar a Dios. Si no estoy pensando en glorificar a Dios, estoy teniendo una motivación equivocada para pedirle algún don en particular. ¿Cuándo los perdemos? ¿Cuándo perdemos los dones? Nunca. Dice Romanos capítulo 11, versículo 23, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Entonces, los dones no se anulan. Ahí dice, los dones nunca son retirados del creyente. Y bueno, no está tan desarrollado el tema en la Biblia. Es mi opinión personal que incluso una persona puede apartarse y el don no se le va, ¿sí? Pero no opera, porque los dones son para el beneficio de la iglesia, ¿sí? Entonces, porque la idea es que nadie se pierda. Si alguien se aparta, la idea es que esa persona pueda volver, ¿sí? Y Dios puede volver a utilizarlo aún de una manera más eficaz. Está la historia de Kathryn Kuhlman, que ella era predicadora, era soltera, y se enamoró y se casó con una persona que no era el plan de Dios. Entonces desapareció del ministerio público, finalmente se separan y el diablo la condenaba todos los días. ¿Viste? Y la condenaba, hasta que Dios la restaura y vuelve esos dones que estaban en ella apagados, se vuelven a activar y de una manera, fue una predicadora muy reconocida, ¿sí? Muy reconocida, pero esa fama de la cual nosotros hablamos es de la segunda parte del ministerio de ella, cuando los dones fueron reactivados, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Dones regalos, ¿sí? Ya vamos a ir terminando. Sí, ya vamos una vez. Dones regalos, el don que no se descubre no se usa. Entonces, el desafío hoy es que podamos descubrir qué don tenemos. O sea, el desafío de este seminario es descubrir qué don tengo yo, qué herramienta me diste, ¿sí? ¿Qué herramienta? Si me diste un martillo, quiero ser el mejor martillador de la iglesia. Pero si me diste un destornillador, no quiero seguir como un terco tratando de martillar con el mango del destornillador. Entonces, el don que no se descubre no se usa y no cumple su función. Si yo tengo dones y no los uso, puedo esforzarme para servir, pero no voy a servir de una manera en todo mi potencial. Es prioridad que el creyente descubra su don, o dones, porque alguien puede tener más de uno. ¿Por qué es prioridad? Por dos razones. Una, por amor a quien me los dio. Mira cuando uno da un regalo, qué lindo es cuando la persona lo usa, le regala una camisa y después lo ve ahí con la camisa puesta. Y qué feo es cuando regala algo y no lo ves nunca, que no se lo pone nunca, ¿no? Entonces, por amor a quien nos dio, nos lo dio. Y por otra parte, para poder servir con más eficacia. Porque la vida cristiana es como una carrera. ¿Puedo correrlo descalzo? ¿O puedo correrlo con un calzado apropiado para el atletismo? Entonces, esa herramienta que son el calzado, son los dones. Entonces, cuando nosotros servimos, fluyendo
en el Espíritu, fluyendo con los dones que Dios nos ha dado, podemos servir de una manera sumamente apropiada. ¿Cómo descubrir el don que Dios te dio? En primer lugar, orar. ¿Qué don tengo, Señor? Hablar con Dios y escuchar, porque orar no es solamente hablar, porque una vez se habla, y dice amén y se va. Entonces yo dice, vení que quería hablarte yo. Hablo todo como un monólogo y no se detiene a escuchar. A pedirle a Dios que nos diga qué don tengo. Segundo lugar, por estudiando la palabra, ¿sí? Acerca de los dones, es un mandato bíblico, 1 Corintios 12:1, lo vimos al principio, y dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones. ¿Qué enseña la palabra acerca de los dones? Y poder ver qué tengo y qué no tengo, ¿no? Observar el uso de los dones que otros creyentes hacen. Entonces, ver cómo el don opera en uno o en otro hermano. Ver cómo porque el uso eficaz de los dones tiene frutos. Luego vas a ver una persona con fruto y eso es una persona que tiene un don para la labor que está realizando. Servir. ¿Cómo puedo descubrir el don que tengo? Sirviendo. Yo cuando era nuevo en el Señor hablé con mi pastor y le pregunté, yo no sé qué don tengo, y se me dice, mira Gustavito, era Gustavito en esa época, me dice, agarra todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo según tu fuerza. Y ahí vas a descubrir qué es lo tuyo. Me río porque me acordé de lo que decía don Ramón, que plenamente no se aplica, pero dice, echando a perder se aprende, ¿no? Hace una cosa, si lo hace mal, eso no es lo tuyo. No, entonces, sirviendo, y ahí uno va a encontrar cuál es el lugar. Cuando el pastor convoca para una actividad o para otra, ¿quién necesita un voluntario? Acá estoy. Anotarme en todo. Y ahí voy a ir dándome cuenta qué es el don que tengo, ¿sí? Porque el don está directamente ligado con el servicio. Tengo que prestar atención a mis preferencias. Porque Dios no es un tirano, da un don para que sirva en algo que no me gusta para nada. A mí no me gusta para nada. Puede tener un plan, Dios puede hacerlo, pero generalmente hay disfrute en el servicio, ¿sí? Cuando uno sirve a Dios, hay disfrute. El gozo del servicio. Yo era nuevo en el camino del Señor y había un campamento de jóvenes. También era nuevo y era joven. Campamento, entonces era Semana Santa. Entonces el campamento enlargó el jueves. Yo fui a jueves con un hambre bárbaro de ambos, espiritual y material. Entonces tuve el jueves, precioso, Dios me habló muchísimo el jueves, el viernes, el sábado y llega una hermana al campamento, se incorpora al campamento el día sábado. Entonces, en el momento del almuerzo estábamos ahí conversando y decimos ¿por qué había llegado ahora, a esta altura del campamento? Dice, no, dice que lo que pasa es que tuve que quedarme porque tenía que enseñar en la hora feliz, en la horita feliz. Una actividad para niños, al aire libre, horita feliz, no sé si todos saben lo que es, pero yo tenía que enseñarle a los niños ahí en la plaza. Entonces, y yo nuevo en el Señor, dice, como tenía como distintas escalas de valores, entonces, y como pensaba dentro mío, y dice, ¿cómo te vaya a perder este campamentazo por la hora feliz? Pensaba dentro mío, dice. Entonces yo le digo, no sabes lo que te perdiste. Y ella me dijo, y me taladró la cabeza y ha sido una norma para mi vida, dice, pero el gozo del servicio, ¿quién me lo quita? Dice. Y yo entendí que en el servicio a Dios hay gozo. Yo disfruto mucho sirviendo a Dios. Hay otras cosas que no las disfruto,
pero sirviendo a Dios disfruto. Y el día que deje de disfrutarlo, me voy a empezar a plantear, Señor, ¿tengo que hacer otra cosa o qué es? Observar el fruto de tu servicio. ¿Mm? Entonces, si yo estoy en el área que tengo que estar, va a haber fruto, va a haber evidencias, va a decir, no, mira qué bien, eso es lo del Gabe, va a decir el pastor, lo va a ver, lo va a ver Jorge, lo va a ver, eso es lo de Gabe, porque lo va a ver así, sirviendo en el área de servicio. Tengo que prestar atención cuál es el fruto de mi servicio. Los creyentes maduros me van a aconsejar bien, ¿sí? Y si me van a aconsejar, a mí por ejemplo, yo cuando buscaba el don, la pastora me dijo, bueno, sí, dice, todo lo que te venga para la mano para hacer, hacelo y ya te vas a dar cuenta. Y después la otra posibilidad es un test de dones. Hay un test, son una serie de preguntas y de acuerdo al puntaje que uno saca, uno puede saber cuál es el don que uno tiene. ¿Mm? Muy bien. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a parar aquí, ¿no? Porque la idea es esa, de que podamos descubrir cuál es el don que yo tengo. Ahí están estas pautas que les puedo compartir. Sí, para poder encontrar qué don me dio Dios para poderle servir con mayor eficacia. ¿Mm? Hay un lugar para mí en la iglesia, para servir yo en la iglesia, el cual voy a disfrutarlo. ¿Sí? Lo voy a disfrutar porque en el servicio hay gozo. ¿Mm? Así que vamos a tener una palabra de oración para ir cerrando este primer taller acerca de los dones. Padre, yo te bendigo y te doy gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar. Gracias por los hermanos que nos han seguido durante la transmisión. Yo te pido que tu espíritu se mueva en cada uno, de forma tal que dé la posibilidad de descubrir cuál es el don o los dones que tú les has dado, Señor. Que cada uno en oración, háblales con la oración, con la palabra, háblale a través de algún hermano maduro que pueda orientarlo, que pueda mostrarle para dónde está el norte, que podamos servirte, Señor. Nuestro anhelo es servirte, pero servirte con más eficacia, de una manera excelente. No quiero estar en un lugar que no es mío, quiero estar en el lugar que tú tienes preparado para mí, porque ese lugar es donde va a poder fluir el Espíritu a través de mí para el beneficio, el fortalecimiento y el crecimiento de otros y de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, de esta manera damos por terminado este taller. La semana que viene nos encontramos nuevamente y ya vamos a empezar a hablar de los primeros dones, poquitos. ¿Qué es, por ejemplo, qué es un apóstol? ¿Seré yo un apóstol? ¿Dios tendrá un plan conmigo en esa área? ¿Sí? ¿Qué son los apóstoles en este tiempo? En la época bíblica y en este tiempo. Y los profetas, vamos a estar hablando de esos temas, los profetas, la profecía, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga.